Efectivamente, mientras que yo me senté en la parte de en medio del autobús, con dos asientos a mi completa disposición, él se sentó en la parte delantera, justo detrás del conductor. Durante el trayecto, además de seguir leyendo a Gabriel García Márquez y de ver, ahora sí, una película, me quedé pensando en el joven de traje, sobre todo en lo que había logrado y en la edad a la que había conseguido alcanzar esos logros. ¿Qué seguiría en su camino? Lógicamente, un camino ascendente al éxito profesional. En algunas ocasiones les decía a mis alumnos, cada cosa en su momento y cada momento para una cosa. Parecía una regla muy simple, pero practicarla en la vida personal parecía sumamente complejo, ya que nuestro entorno actual se caracteriza cada vez más por la saturación de la información, por la falta de referentes que nos orienten a tomar buenas decisiones, por la falta de credibilidad de nuestras autoridades y por el tejido social endeble que predomina en cada una de nuestras sociedades, todo lo cual dificulta que muchas personas visualicen cuando corresponde hacerlo el proyecto de vida que podría resultarles más conveniente para su futuro. Dicho proyecto de vida requiere aprender a vivir con cierta disciplina, discernir lo que es bueno para uno y lo que no lo es, tener en claro que hay momentos más propios que otros para hacer ciertas cosas y que siempre hay un valor implicado que nos hace priorizar ciertos aspectos en lugar de otros. Mi hermano mayor solía decir, los años saben cosas que los días ignoran. Si cada uno de nosotros pudiera saber ahora lo que hará en el futuro y las consecuencias de tales acciones, seguramente todos haríamos muchas de esas cosas de otra forma para prevenir y o cambiar algunas de esas consecuencias. Lo anterior quizás podría ser válido para cualquier persona, ya que al no ser perfectos, al no contar con una forma certera de predecir lo que ocurrirá en el futuro, mucho de lo que hacemos producirá resultados que no siempre serán del todo lo que esperábamos. Otra forma de decir lo anterior es que todos los seres humanos sujetos a la imperfección que caracteriza a nuestra naturaleza, tenemos algo de qué arrepentirnos. ¿Qué habría pasado si en lugar de haber estudiado la carrera X, para la cual no tenía mucho interés o aptitudes, pero me convenía más, hubiera estudiado la carrera Y, que era la que realmente me interesaba? ¿Habría destacado igual? Podía pensar en cientos de ejemplos al respecto, tanto personales como de otras personas que conocía de manera directa o indirecta, pero al final de cuentas, cualquier recapitulación resultaría irrelevante, porque todos, tarde o temprano, aprendemos a vivir con las decisiones que tomamos en el pasado. De las buenas decisiones que tomamos, obviamente disfrutamos sus consecuencias. Nos regocijamos cuando lo que hicimos produjo efectos positivos en las personas que nos importan, en nuestro entorno inmediato o en nosotros mismos. El problema es, justamente, las malas decisiones que tomamos en el pasado, sobre todo porque algunas de sus consecuencias son reversibles mientras que otras no lo son. Con las consecuencias reversibles, por breves o superficiales que sean sus efectos, nos habría gustado cambiar de decisión a tiempo o haber encontrado una solución más efectiva para salir del predicamento rápidamente. Con las consecuencias irreversibles, en cambio, cuyos efectos nos acompañarán de manera permanente, en algún momento aceptamos que tales son las circunstancias que viviremos y aprendemos a vivir con ellas y a vivir a pesar de ellas. Si nadie puede saber su futuro, no significa, afortunadamente, que estemos a la deriva como una hoja a merced del viento. Es en sí una decisión de cada quien asumirlo así. Y aunque parezca absurdo, muchos de nuestros jóvenes viven al día su presente. O aceptar, en cambio, que las decisiones y acciones que hagamos diariamente construirán nuestro camino hacia adelante. Alguien preguntaría en este punto, ¿lo anterior significa que no hay un futuro preestablecido? Es decir, ¿cada uno de nosotros puede construir el futuro que desee? Pensé entonces en el joven de traje. No, esa pregunta no es lo relevante aquí. La cuestión es
¿Cómo preferimos vivir? Visualizando un mejor futuro y actuando en consecuencia con ello a través de las decisiones y acciones más acordes con el plan que proyectamos para nuestro porvenir, o vivir sin visualizar dicho futuro, ateniéndonos a las circunstancias que nos toque vivir, dejándonos llevar a donde la vida nos lleve. Además, habría que considerar el factor tiempo. Hay un tiempo para estudiar, para trabajar, para estudiar y trabajar al mismo tiempo, para obtener títulos y alcanzar puestos laborales. Pero también hay un tiempo para descansar, para distraerse y bobear, para reventarse, para ejercitarse, para amar y estar con la familia. La sensatez, en todo caso, consiste en pensar racionalmente cuándo es el tiempo más conveniente para hacer cada cosa y estar lo más seguros que sea posible que, ocupándonos en algo, deberemos concentrarnos con cierta dosis de pasión y disciplina para hacer lo que nos propongamos y concluirlo a cabalidad. Un profesor dijo en cierta ocasión ante sus alumnos: cada quien hace lo que puede y en su momento, cada quien hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenía a su alcance. Tales palabras son reconfortantes porque, aunque nos podamos exigir perfección, no debemos olvidar que somos humanos y que, en tanto seres perfectibles, siempre contaremos con áreas de oportunidad para trabajar con nosotros mismos, para intentar ser mejores personas y alcanzar, si lo hemos podido visualizar, el futuro que deseamos. El autobús llegó a su destino antes del anochecer. Como la universidad en la que trabajo se encontraba cerca de la terminal y todavía acudiría a ella ese día para estar presente en la quema de libros de un grupo de alumnos de la facultad, decidí irme caminando, considerando que todavía tenía tiempo de sobra para llegar con ellos y acompañarlos un rato en su festejo. A la salida de la terminal, vi de lejos al joven de traje esperando a alguien cerca del sitio de taxis. Por un segundo se me ocurrió la idea de despedirme, de compartirle algunas de las reflexiones que nuestro viaje, por así decirlo, me había inspirado, y hasta, ¿por qué no?, de felicitarlo por lo que había logrado a tan corta edad, y que mucho me hubiera gustado en lo personal haber tenido su iniciativa, perseverancia y arrojo a la edad que él tenía ahora. Pero me abstuve de hacerlo porque consideré que el significado que tenían las coincidencias que vivimos durante el viaje era el resultado básicamente de mi interpretación personal, por lo que su relevancia no tenía por qué ser compartida de la misma forma por otras personas, incluyendo, desde luego, al joven de traje. Mientras caminaba rumbo a la universidad, se me ocurrió una cosa más, una última acotación a la reflexión que había hecho durante el viaje de regreso. Nuestras decisiones y acciones, inmersas en un cierto contexto espaciotemporal, capaz de dotarlas de mayor o menor pertinencia, relevancia y efectividad, implican siempre una dimensión ética, razón por la cual, siendo imperfectos como somos, dicha cualidad no nos exenta de responsabilidad cada vez que tomamos una decisión, lo que también es válido cuando actuamos sin pensar, cuando tomamos una decisión y después buscamos desentendernos de nuestra responsabilidad, cuando las consecuencias no fueron lo que esperábamos o cuando, a sabiendas de que nuestra decisión no fue la más acertada, buscamos culpar a otros de lo que hicimos o no hicimos. Yo empecé mi primera maestría a los 25 años, un año después del joven de traje, y a los 27 la terminé, y hasta el año pasado inicié el proceso de titulación, es decir, 13 años después de haber egresado. Las consecuencias que viví a causa de este retraso las padecí como cabría esperarse. Habría podido dejarlo así. Habría sido muy cómodo para mí dejar ese ciclo inconcluso. Después de todo, ya tenía otra maestría, de la cual me titulé en tiempo y forma, aleccionado por mi experiencia anterior con el primer posgrado. Entonces, ¿por qué preocuparme y ocuparme por titularme de una maestría que parecía, desde hace tiempo, un proyecto perdido? Justo en ese momento, montado en una moto con un compañero a sus espaldas, pasó por la calle el joven de traje. Llamarlo así todavía era correcto, ya que seguía vistiendo el traje mientras, acelerando la marcha, iba pasando coche tras coche circulando por la avenida que a esa hora de la tarde se hallaba saturada de automóviles.
En ese momento supe la respuesta a lo que anteriormente me estaba cuestionando. Inicié mi proceso de titulación el año pasado. Fui a Puebla ese día y haría varias cosas más después hasta alcanzar lo que me había propuesto, porque obedecía una decisión que tomé el mismo día que visité el colegio donde había estudiado hasta la preparatoria. Porque dejar así las cosas implicaba dejar un ciclo inconcluso en mi vida, un cabo suelto, lo que equivalía a desechar años de haber invertido tiempo, dinero y esfuerzo en mi preparación, razón por la cual conseguir ese título representaba cerrar un círculo que había quedado abierto en el tiempo. Para algunas personas, esta podría ser una interpretación errónea de las cosas. Un título no equivale a lo que sabe alguien, no garantiza el éxito, solo es un papel, etc. Pero tales aspectos no son los que estoy poniendo a discusión ahora. A lo que me refiero, y por supuesto que es una interpretación muy personal, es que un título, o lo que sea que la persona elija para representar la terminación de un ciclo, representa simbólicamente el final de una intención que inició en algún momento. Lo que importa no es el papel en sí, sino que la intención inicie y tenga un fin. Y por supuesto que sea parte de un para qué más amplio que la incluya en un proyecto de vida. El joven de traje se perdió en la lejanía. En su lugar solo quedaron a la vista coches y más coches tratando de llegar a su destino. Es curioso, pensé cuando lo vi alejarse en la avenida. La vida parece darte lecciones de extrañas maneras. ¿Será también que nosotros mismos debemos extraer de las coincidencias que se nos presentan las lecciones que necesitamos para seguir creciendo como humanos? Doblando una esquina, seguí mi camino. Y si fuera un observador de mí mismo viéndome desde el lugar donde dejé la avenida, imagino que también me vería desaparecer en la lejanía.